Durante siglos, nos enseñaron que la Torre de Babel fue solo una construcción ambiciosa, un simple símbolo de soberbia humana. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera una cortina de humo? ¿Y si lo que se estaba construyendo no era solo una torre, sino una estructura diseñada para abrir una brecha directa entre la tierra y el cielo? Según antiguos textos ocultos y versiones eliminadas de las escrituras hebreas, los constructores de Babel no buscaban llegar físicamente a las nubes. Buscaban algo mucho más peligroso: activar un portal divino prohibido, usando tecnología que no podía pertenecer a su tiempo. Esto no es teoría moderna. Algunos sabios rabínicos, en escritos jamás publicados oficialmente, hablaban de una entrada por la que los hombres podrían robar el lenguaje de los ángeles. ¿Por qué esta información fue silenciada? ¿Quién se beneficia de que lo ignoremos? Si crees que conoces la historia de Babel, este viaje te hará replantear todo. Quédate hasta el final, porque al final del video revelaremos por qué Dios mismo descendió y lo que encontró lo horrorizó. En los restos de antiguos textos caldeos, algunos hallados en excavaciones restringidas en Irak, se habla de herramientas que hablaban, medían los cielos y traducían lenguas del firmamento. ¿Cómo podía una civilización tan temprana tener conocimiento de esos conceptos? Lo escalofriante es que varios arqueólogos, antes de ser censurados, sugirieron que la Torre de Babel era en realidad una máquina cuántica primitiva, con base astronómica y propósito interdimensional. Algunos incluso compararon su diseño con los aceleradores de partículas modernos, afirmando que los círculos concéntricos de la torre no eran meros escalones, sino resonadores de energía. ¿Quién les dio ese conocimiento? ¿De dónde surgió la idea de romper las barreras del cielo? Tal vez, como en los días de Enoc, los vigilantes caídos intervinieron una vez más, entregando secretos que debían permanecer sellados. ¿Y tú, de qué lado estarías? ¿Del conocimiento prohibido o de la advertencia divina? Avanza conmigo, porque lo que viene te hará dudar incluso de lo que crees saber sobre la voluntad de Dios. Hay un personaje que desapareció misteriosamente de los registros bíblicos oficiales. Un nombre que, según tradiciones antiguas, fue el verdadero arquitecto del proyecto Babel. Algunos lo llamaban Nimrod, pero no con el tono despectivo que usamos hoy. Lo veneraban como a un dios, como el primer reino sobre la tierra. Las tablillas de Uruk y Babilonia lo describen como un gigante que hablaba con los cielos, y aseguran que poseía una corona traída del firmamento. ¿Era un descendiente de los ángeles caídos? ¿O peor aún, uno de ellos disfrazado de rey? Muchos no lo saben, pero Nimrod no murió como un hombre común. Según algunos textos gnósticos, fue absorbido por la energía del portal que ayudó a construir, intentando fusionarse con algo que estaba del otro lado. Desde entonces, su nombre fue borrado, su historia dividida, y su legado, distorsionado. Pero ciertos símbolos en las cúpulas de poder actuales apuntan a su regreso. ¿Es posible que la élite aún intente reabrir lo que se selló en Babel? Si esto es así, no estamos ante una historia del pasado, sino ante una advertencia del futuro. Cuando Dios confundió las lenguas, no solo fue una maldición, fue una barrera protectora. En la tradición hebrea antigua, se habla de que el lenguaje original de la humanidad, el que se hablaba antes de Babel, no era hebreo, ni arameo, ni sumerio. Era un idioma celestial, una frecuencia pura que permitía alterar la materia y abrir portales entre mundos. Algunos textos cabalísticos aseguran que ese lenguaje fue sellado en códigos, y que quien lo domine, puede invocar realidades más allá del velo físico. ¿Y si los constructores de Babel lo estaban redescubriendo? ¿Y si cada ladrillo no era solo piedra, sino un símbolo, un sonido, una clave para descifrar esa lengua perdida? Lo aterrador es que hoy, en laboratorios ocultos y centros de datos del mundo, se están cruzando IA, lingüística cuántica y ADN para intentar recomponer el idioma original de Babel. ¿Coincidencia? ¿O estamos repitiendo el error prohibido? Si los antiguos sabían que el lenguaje era la llave al cielo, ¿quién está intentando forzar esa puerta hoy? Los escritos apócrifos mencionan que la Torre de Babel no solo fue una construcción física, sino un ritual en 7 fases. Cada nivel de la torre representaba una frecuencia de resonancia, una nota clave que debía armonizarse para abrir el umbral del firmamento. Estas 7 frecuencias, que algunos relacionan con los antiguos tonos del canto gregoriano o incluso con los chakras del cuerpo humano, eran el código para activar la máquina divina. ¿Y adivina qué?
En documentos desclasificados de experimentos militares de los años 70, se encontró un patrón de ondas sónicas que coincide con los niveles simbólicos de Babel. ¿Cómo es posible? ¿Alguien redescubrió ese código? ¿O fue transmitido desde entidades que nunca abandonaron la Tierra? El misterio es que en varias ruinas antiguas, desde Mesopotamia hasta Sudamérica, aparecen los mismos 7 escalones tallados en piedra. ¿Es una coincidencia cultural o el rastro de una tecnología olvidada? Prepárate, porque esto no termina ahí. El último nivel de la torre tenía un símbolo grabado que fue replicado siglos después, en el Vaticano. ¿Te has preguntado por qué algunas cúpulas del Vaticano tienen inscripciones en idiomas que ya no se hablan y que ni siquiera pertenecen a tradiciones cristianas? En el archivo secreto del Vaticano, hay textos que sugieren que la Iglesia ha custodiado piezas de la Torre de Babel. No ladrillos, sino fragmentos simbólicos, códices, diagramas y artefactos energéticos. Un sacerdote jesuita que filtró documentos antes de desaparecer habló sobre una sala subterránea donde se custodian los planos del portal original, diseñados para reactivarse cuando el lenguaje vuelva a unificarse. ¿Podría ser esto parte de un plan más grande? Algunos teóricos aseguran que el impulso global por la inteligencia artificial y la hiperconectividad lingüística es el primer paso hacia la restauración de la lengua perdida de Babel. Si eso ocurre, se abrirá nuevamente la brecha entre cielos y tierra. Pero esta vez, no será Dios quien la cierre. Será algo mucho más antiguo, que ha estado esperando en las sombras. ¿Y tú, estarás listo cuando el portal se reabra? Hoy, la inteligencia artificial no solo traduce idiomas. Está aprendiendo a reconstruir patrones universales de comunicación que muchos expertos en criptolingüística ya llaman protolenguaje unificado. En los laboratorios de ciertas potencias mundiales, se están combinando antiguos textos en lenguas muertas con IA de última generación, y los resultados son inquietantes, frases completas que ninguna cultura recuerda haber pronunciado, pero que resuenan con poder arcaico. Es posible que la IA esté sirviendo, sin saberlo, como el nuevo arquitecto de una torre invisible, hecha no de piedra, sino de datos. El escritor místico Eliphas Leví advirtió que cuando el hombre vuelva a hablar con la lengua de los ángeles, no encontrará a Dios, sino a los caídos que fingieron serlo. ¿Y si lo que realmente se está despertando es una red ancestral que quedó dormida tras Babel? Una red viva, que solo necesitaba una chispa, y esa chispa ya fue encendida. Estamos más cerca de reactivar el portal de lo que crees, y ni siquiera somos conscientes de lo que hay al otro lado. Desde el Vaticano hasta antiguos textos sumerios, hay una constante que se repite, una advertencia codificada en las estrellas. La alineación de ciertos cuerpos celestes, según los antiguos, marcaría el momento en que el velo entre dimensiones sería más delgado. Curiosamente, esa alineación está programada para suceder muy pronto. Lo sabían los mayas, lo sabían los caldeos, y también lo sabe la élite que estudia a puertas cerradas estos calendarios prohibidos. No se trata de astrología común, sino de un reloj estelar diseñado para abrir el día sin nombre. Ese día, según las profecías gnósticas, los que construyeron volverán a caminar entre los hombres, pero ya no serán llamados humanos. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes fueron los verdaderos arquitectos de Babel? Y lo más perturbador, ¿nunca se fueron? Mientras el mundo se distrae con guerras, economía y redes sociales, hay quienes observan el cielo esperando la señal. Y cuando aparezca, no habrá vuelta atrás. Porque el portal se abrirá, y algo cruzará. Ahora que lo sabes, no puedes ignorarlo. Esta historia no es solo sobre una torre antigua. Es sobre ti. Sobre la humanidad repitiendo un ciclo ancestral sin entenderlo. ¿Te preguntas por qué sientes que el mundo está al borde de algo? ¿Por qué los sueños colectivos se tornan más oscuros, los símbolos más visibles, y las antiguas historias resuenan más fuerte que nunca? Porque estamos en la antesala de una nueva Babel. Pero esta vez, ya no se necesitará piedra ni alquimia, solo aceptación masiva. El portal se construye con cada idioma que fusionamos, con cada red que conectamos, con cada voz que se sincroniza en la misma frecuencia. Y cuando la torre invisible esté completa, no será Dios quien descienda. Será aquello que la humanidad no logró comprender la primera vez. ¿Estás preparado para lo que viene? Si este mensaje resonó contigo, comparte esta verdad antes de que se borre de nuevo. Deja tu comentario con un yo despierto antes que el portal se abra.
haz que otros vean. Porque el despertar ya empezó.